Hola, buenos días, Raquel Lucero. Muchas gracias por aceptar mi invitación para que nos cuentes en este ciclo de especializaciones en coaching cómo es trabajar en empresas familiares, ¿eh? Ahora nos vas a contar cómo llegaste hasta ahí y qué necesita un coach para intervenir en empresas familiares. Nos vas a contar un poquito sobre las características de este tipo de empresas. Son unas cuantas, ¿eh? Y muchas veces son la maquinaria en algunos países, tal vez como Italia, recuerdo en alguna época leer que eran, digamos, el motor de la economía, ¿no? Las empresas familiares eh, a veces son el número muchísimo más que las grandes empresas, de manera que son eh, un espacio muy importante para trabajar como coaches con las características que estas empresas tienen. Así que bienvenida, muchas gracias por darnos tu tiempo para compartir en este ciclo de especializaciones en coaching. Contanos, Raquel, primero quién eres. ¿Te quieres Bueno, presentar? en primer lugar, muchas gracias, Pat, por brindarme este espacio. Eh, bueno, te cuento, soy coach, como vos dijiste, estoy credencializada como PCC, y justamente empecé a formarme como coach cuando empecé a ver el gran campo que tenía un coach para trabajar en empresas familiares. Esa fue mi principal motivación, ¿no? Para comenzar a estudiar coaching y poder, bueno, tener nuevas herramientas para trabajar en empresas de familia. Como vos dijiste recién, bueno, aparte, soy psicóloga, soy psicóloga. Recientemente me he formado como mentora y tengo también formación, una maestría en economía, administración de negocios. Bueno, todas estas formaciones, sin duda, las he visto como nuevas herramientas y complemento, ¿no? Para brindar un mejor servicio en las empresas familiares en relación al perfil que tengo, ¿sí? Bueno, sí. ¿Cuáles son las características de una empresa familiar? Bueno, una empresa familiar, para que se denomine familiar, no tiene que ver tanto con el tamaño, ¿cierto? Puede ser chiquita y puede ser también muy grande. Hay empresas muy grandes que son empresas familiares. Ujú. Ford es una empresa familiar, Walmart es una empresa familiar, Arcor es una empresa familiar, Techin es Ledesma. una empresa familiar. Bueno, de hecho, como vos dijiste, son los principales motores de la economía mundial. Ujú. Representan más del 75% de empresas en el mundo. De ahí la Impresionante. importancia y el carácter que tienen, ¿no? En relación a la generación de puestos de trabajo, generan más del 75% del Producto Bruto Interno en todos los países. Ujú. Entonces, si bien estos datos son mundiales, Argentina no escapa a estos datos, ¿no? A estas estadísticas, también se da otra cara, ¿no? Por un lado, la importancia y por otro lado también los porcentajes de mortandad, porque de 100 empresas que se fundan, ¿sí? Solo el 30% sobrevive a la segunda generación, o sea que en ese primer traspaso hay un 70% de mortandad. A la tercera generación pasa el 10% y a la cuarta aproximadamente el 1%. Entonces, estos datos son sorprendentes, son significativos y han dado lugar a investigaciones, ¿no? Para tratar de Claro, aportar esa- valor a la continuidad. claro. Ese es precisamente el gran desafío que tienen las empresas familiares, su continuidad en el tiempo. Ujú. Bueno, me preguntaste Sí, las qué diferencias es con una otro tipo empresa de... y las Sí, características. claro. Bueno, Las diferencias. una empresa familiar es aquella en la que la propiedad y la dirección está en manos de una o más familias, es decir, el poder de decisión. Y Mm. también existe el deseo de continuar como empresa familiar a través de las nuevas generaciones, las futuras generaciones. Eso es lo distintivo que caracteriza a una empresa familiar. Ahora te Ujú. voy a hacer más o menos
una presentación. En el estudio de empresas familiares, uno puede advertir a grandes rasgos que existen tres subsistemas superpuestos. La empresa propiamente dicho, la familia que tiene esa empresa y la propiedad, o sea, los accionistas de esa empresa. En esas interacciones surgen múltiples situaciones en las cuales muchas veces los intereses de los miembros cambian con el tiempo y entran en conflicto, porque la empresa familiar, como cualquier organismo vivo, va evolucionando, va atravesando distintas etapas, y en esas distintas etapas, bueno, surgen diferentes situaciones y retos que tienen que afrontar. Bueno, por ejemplo, un gran reto es el traspaso generacional. O sea, el fundador llega un momento que por diferentes situaciones de edad o circunstancias de vida, accidentes o hasta el mismo fallecimiento, deja la empresa. Entonces, este es el punto, se le suele denominar en la literatura el talón de Aquiles de las empresas familiares, ¿no? El traspaso, donde mueren el 70%. Entonces, ese es un punto muy importante donde también pueden intervenir los coaches. Por ejemplo, muchos fundadores no quieren retirarse porque nunca han gestado un proyecto de vida ni paralelo, ni lo tienen, o sea, su vida es la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante, el trabajar con las nuevas generaciones. Muchas nuevas generaciones no quieren trabajar en la empresa, o sea, no encuentran un espacio, no les interesa, bueno, ahí se dan miles de variantes, ¿no? El ingresar por mandato, el ingresar por una libre elección, el ingresar porque no hay nadie más que continúe la empresa. Bueno, son espacios de posibilidades para los coaches, ir trabajando todas estas situaciones. La formación como líderes, ¿no? Porque en la empresa familiar no solamente es importante liderar la empresa en sí, sino también la familia, ¿cierto? Porque tienen que ser grandes cohesionadores. O sea, la familia y la empresa tienen objetivos diferentes. La empresa persigue rentabilidad, mantenerse en el mercado, crecer, desarrollarse, y la familia en general promueve más la armonía de sus miembros, la calidez, la vincularidad, la protección. Entonces son hasta valores muchas veces tan diferentes, ¿no? Que es importante diferenciarlos, porque es muy fácil la indiscriminación en la empresa familiar. Y de hecho, el sistema familiar precede al sistema organizacional. Entonces, todos esos patrones de comportamiento y la funcionalidad o disfuncionalidad familiar se trasladan a la empresa, ¿sí? Bueno, todos estos son espacios para los coaches, para ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, en una empresa familiar, otro punto crítico es el gobierno interno, saber gobernarse internamente, y para eso es necesario generar órganos de gobierno para cada subsistema. La empresa tiene órganos societarios, que son el directorio y la asamblea de accionistas. La familia tiene el consejo de familia y la asamblea familiar. Por ejemplo, en el consejo de familia, ¿qué puede hacer un coach? El consejo de familia es el que vela por esa continuidad, por esa armonía, por esa cohesión de los miembros, y generalmente el consejo se instala una vez que la familia ha elaborado un protocolo familiar, ¿sí? Entonces vela también por el cumplimiento de todos esos acuerdos que existen en el protocolo familiar. Por ejemplo, ese ya es un gran espacio para los coaches, ¿no? El protocolo tiene que ver con poder definir, acordar y consensuar cuáles van a ser las reglas de juego entre la empresa y la familia a futuro. No solo para los que actualmente van a firmar el protocolo, sino para las futuras generaciones que van a hacerse cargo de la empresa familiar. Entonces, ese es un campo muy, muy, muy rico, ¿no? En donde muchas familias no saben escucharse, no saben brindar su opinión, confunden estos hechos con juicios.
no saben hacer pedidos o reclamos efectivos. Bueno, ahí todas las herramientas conversacionales entran a jugar de maravilla, ¿no? Para poder ayudarlo y para poder seguir formándose, porque el Consejo de Familia, dentro de sus objetivos, también está el trabajar en el traspaso, en la formación de los nuevos líderes, y así como en una empresa se relevan las necesidades de capacitación, bueno, el Consejo de Familia también releva cuáles son las necesidades de capacitación de los miembros de la familia, ¿sí? Muchas Sí. veces cuando la empresa crece, yo he tenido clientes, empresas familiares, en los que llegó un punto que el dueño, todavía vivo y todavía sentado en el directorio, con los hijos como directores, algunos directores ejecutivos y otros no ejecutivos, decidió profesionalizar, él hablaba en esos términos, y Sí. contrató a un gerente general externo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, no era un miembro de la familia. Sí, Y eso sí, fue muy también. bueno. Yo tenía mucho trato con el gerente general durante muchos años, que no compartía el apellido, era un externo, entonces tenía ese vínculo entre el mercado, los stakeholders, ¿no? Toda Perfecto. la comunidad que hacía a los intereses de la organización. Era obviamente trato directo con el dueño, Claro, reuniones periódicas con el resto, con los hijos y el resto de la familia, una familia muy grande, claro. pero fue muy bueno porque, digamos, habían dejado de dirimir las cuestiones personales en la organización, porque llevaban al directorio los problemas de la familia. O sea, no solo Claro, hablaban de claro, ustedes, sino de claro, problemas íntimos claro. personales, ¿no? Los Exacto. hermanos, las competencias. Muy interesante. Exacto. Por eso te decía recién que es muy importante que cada subsistema tenga su propio órgano de gobierno. La empresa, el directorio y la asamblea de accionistas, en donde los objetivos son particulares, ¿no? Los accionistas fijan objetivos que tienen que ver con esta rentabilidad de la empresa, hacia dónde quieren ir y demás. Y el directorio puede no estar integrado por miembros de las distintas ramas familiares. Ahí está el nivel de profesionalización que tengan, ¿no? Porque Claro. no es ocupar un cargo por ser de la familia, es tener las Muchas veces competencias para pasa. poder agregar valor, ¿no es cierto?, a ese espacio, ¿sí? Exacto. Por eso fue lo que vos contás es muy, muy, muy importante. Y no siempre se da, también depende de las características, ¿no? De cada familia, de cada fundador, de cada líder. La profesionalización es necesaria cuando la empresa va creciendo, ¿no es cierto? Necesita manejarse, organizarse, ordenarse de otra manera. Entonces, Claro. y uno necesita ayornarse como familia de estas nuevas herramientas y nuevas prácticas, ¿sí? ¿Y cuáles son los temas que una empresa de familia o los miembros de esa empresa que contratan coaching traen a la sesión? ¿Qué Bueno, recuerdos tienen de temas por concretos? ejemplo, Interesante. trabajando el protocolo de una empresa familiar, las futuras generaciones, los tres hermanos, los tres hijos, ¿no?, de esa pareja, en donde la relación de ellos como hermanos, previa a toda esta situación, no ha sido muy, muy, muy buena, ¿no? Entonces, em, no se da porque sí el poder ser socio, ¿no?, de un hermano. Hay que trabajar muchas cuestiones. Claro. Bueno, ahí se puede trabajar en espacios individuales con cada uno de ellos y también en un coaching de equipo, ¿no?, entre ellos. Si realmente les interesa continuar en la empresa familiar y trabajar, ¿no?, esta vincularidad que tienen con sus hermanos y poder complementarse. Ese es un espacio, Ujú. ese es un tema. El trabajar esto de ingresar o no a la empresa familiar, ¿no? O sea, muchas veces no se tiene claro qué es lo que se quiere hacer. Y en las etapas de la vida de una persona no siempre está como prioridad ingresar a la familia. Por ahí quieren tener otros desarrollos, otras experiencias de vida, de trabajo, hasta trabajar en otras empresas, ¿no?
Claro. y sobre todo las nuevas generaciones, o sea, en donde sus intereses son muy diferentes, ¿no? Ahí es en el caso cuando hablabas de la supervivencia o hablabas de mortandad, era otro Continuidad, sí, sí. antigüedad, ¿no? Tiene mucho que ver también con esto, con el no deseo de las nuevas generaciones de continuar. Exactamente, Porque sí, puede sí, ocurrir que continúen y no la administren bien y la empresa se funda por mala gestión, claro, ¿no? La sí, sí, administración. sí, sí. Claro. De hecho, esa es una de las trampas de las empresas familiares, ¿no? El creer que por ser hijo el liderazgo está agregado a su condición de ser humano, ¿no? Y no, eh, hay que formarse. Hay personas que pueden ocupar determinados cargos y liderar la empresa y hay otras que no. Y saber reconocerlo también es un espacio, ¿no? Para trabajar desde el coaching, ¿no? Em, Raquel, antes de conectarnos con la grabación, hablamos del contexto y de la importancia de conocer el contexto. sí, Eh, sí, Aquí, ¿cuál sería el contexto que debe conocer el coach para intervenir? Porque no es, como venimos conversando, un coaching ejecutivo como cualquier otro, ¿eh? Es un coaching claro, ejecutivo, un contexto especial. ¿Qué es lo claro, que debe conocer el coach? ¿Qué herramientas, qué estudios, qué certificaciones, si claro, existieran? perfecto. Bueno, Diría, yo al ser psicóloga y he tenido formación como psicóloga clínica, de pareja, de familia, también he hecho posgrados en recursos humanos, en psicología laboral, o sea, he ido de a poco formándome en campos en donde veía que era importante, ¿no? Tener ciertos conocimientos, ¿no? Y recuerdo un profesor que tuve en una, mm, en una formación de recursos humanos que me dijo, no te quedes como psicóloga solamente trabajando en empresas de familia, porque vas a sesgar tu mirada, ¿no? Desde la psicología. ah, Es importante que adquieras también una mirada más amplia, más global, desde otras disciplinas y desde otros campos. ujú, Bueno, ahí empecé a estudiar yo una maestría en economía y ya, administración de negocios, ¿no? Porque, ya. bueno, o sea, no es que tenga que ser experta en todos los temas. No, no, Sí, exacto. sí, es importante tener ese conocimiento hasta para la escucha, ¿no? Esta escucha que es tan importante, ¿no? En los coaches. Y también en poder eh, reconocer dónde están las situaciones de mayor criticidad y sin duda acordar un plan de acción con ellos, ¿no? Si están de acuerdo, si también las identifican. ¿Sí? Sí. Eso me ha servido mucho y el coaching, bueno, como te dije al principio, también veía, o sea, las familias necesitan aprender a acordar, aprender a consensuar, aprender a comunicarse, a escucharse, ¿sí? Ujú. Bueno, todas son herramientas desde el coaching, ¿no? Hablamos también al principio del sistema familiar, el sistema de la empresa, ¿no? Sí, Esa mezcla de sistemas. La mirada sistémica intuyo que también es una herramienta importante para el coach, ¿eh? Aprender a mirar incluso hasta desde las constelaciones, ¿no? Porque totalmente, totalmente. las Bueno, ahí constelaciones... también hice una formación con Leone, ¿no? En esta mirada sistémica en empresas, ¿no? Bueno, toda esta elaboración de genogramas y demás, que no solamente tiene que ver con quienes formaron parte de las generaciones que nos estuvieron, digamos, antes, sino también toda esa información que se va transmitiendo a través de los sistemas familiares. Eso me Claro, pareció sumamente y revelador, sumamente deseos, importante, sí, claro, sumamente el importante. propósito Muchas del veces, mentor. muchas veces los síntomas actuales que uno ve en la empresa familiar o por lo que te convocan o por lo que ellos quieren trabajar
está muy conectado, ¿no? Con esto de los sistemas familiares, muy conectado. Claro. Se me ocurre, por ejemplo, situaciones en las que, digamos, jerárquicamente en el sistema familiar, tu padre vino primero y tú eres el hijo y él es el grande y tú eres el pequeño, como se Ah, dice sí, sí, sí. en el lenguaje sistémico. Pero en la organización, por ejemplo, si es al revés, si se da en la jerarquía, por ejemplo, que tu padre reporta a vos, suponte porque ya se retiró o porque ya tuvo lugar la transición y de repente, no sé si puede ocurrir en estos términos que lo estoy planteando, pero puede ser que el hijo tenga una empresa, inicie una empresa y de repente contrate a miembros de su familia, o sea, que no sea segunda generación el hijo. Puede ser que el Sí, sí, hijo sí, sí, inicie la sí, hay empresa muchas. y tenga a su familia trabajando con él. Puede ser. Exactamente. Sí, Hay muchos padre hijos que reportando a él, muchos ¿no? hijos que no quieren seguir ocupando el lugar de hijos, ¿no? Quieren ser sus propios líderes, ¿no? Claro, Quieren fundar sus propias empresas, por claro. supuesto, por Claro, supuesto. son estos hijos que contratan por una cuestión de confianza y de a veces de hacerle el favor a su familia, entonces contratan al cuñado, al novio de la hermana, Sí. y al primo y al ahijado, ¿no? Porque generan En trabajo. general, eso es muy típico de los inicios, de los comienzos de una empresa familiar, ¿no? Apelar a la familia. Pero llega un momento en donde esto necesita estar profesionalizado, porque la familia puede o no dar trabajo a todos o a quienes, ¿no? Porque a medida que la familia crece, la empresa da para todos, o sea, generalmente la familia crece más rápido que la empresa. Entonces, ese es un punto que trabajamos en el protocolo familiar, ¿no? Regular esta relación, ¿no? De la familia, el trabajo de la familia en la empresa. Se regula de qué manera se va a generar un manual de funciones, una descripción de puesto. El que ingresa va a ingresar tras un proceso de selección en función de las competencias requeridas o por el solo hecho de ser familiar. Las remuneraciones, ¿cómo van a ser? Por ser hijo de, va a tener una remuneración mayor o las remuneraciones van a ser acordes al mercado, al puesto que se ocupe, al valor, a la responsabilidad y a los resultados que genere la empresa. Bueno, es interesantísimo y cada uno de estos puntos puede ser motivo, ¿no? De una convocatoria para un coach, ¿sí? Total, claro. Cada uno de estos puntos, la salida de un familiar, de la empresa familiar. O sea, ¿es eterna su permanencia en la empresa o quiere seguir perteneciendo a la familia, pero tomar distancia de la empresa? ¿Sí? Es una complejidad muy rica y esa riqueza y esa complejidad en sí misma da múltiples posibilidades de acción para los coaches. Recuerdo otra intervención que tuvimos con un equipo de coaches en otra empresa de familia, donde el dueño decía, hay que distinguir entre empresa familiar y familia empresaria. Exacto. ¿Qué estaba diciendo este señor? Bueno, Muy sabio, yo te cierto. mencioné a qué se le llama empresa familiar, ¿sí? A medida que la empresa se profesionaliza, también necesita profesionalizar a la familia. Ahí llamamos, ¿no? Una familia empresaria, cuando está profesionalizada. Y eso implica, bueno, desde trabajar todo lo que dijimos en estas competencias que necesitan adquirir sus miembros, un hijo puede y tiene todo el derecho de no querer trabajar en la empresa, pero quiere seguir siendo futuro accionista. Entonces, eso entra en lo que es la profesionalización de la familia, formarse como un accionista responsable, ¿sí? Porque el accionista necesita saber cómo va la empresa, saber mirar los números, saber qué números mirar, cómo están, saber cómo, o sea, es toda una información que no necesita ser ni economista ni nada de eso, pero hay una formación particular que se realiza para formar De precisamente finanzas para futuros no accionistas. financieros, claro. Claro, Que claro. debe poder, todas las empresas familiares, supongo,
con mayor o menor grado de profundidad, pero deben tener sus estados contables, imagino su balance, Sin su duda, estado de sí, sin resultados. duda, sin duda. Y en distintos niveles. Hay empresas que no saben cuánto ganan, cuánto pierden, Ah, porque están manejando las cosas de una como el manera almacén, como el muy almacén de la primaria, economía. muy rudimentaria. Bueno, ahí está la profesionalización, ¿no? O sea, necesitas ayornarte de buenas prácticas, de buenos modelos de gestión. Bueno, ahí está toda la capacitación también. Raquel, ahora voy a hacer preguntas de alguien que está mirando la cuestión desde otra perspectiva, no tal vez de la perspectiva romántica de la familia empresaria y que todos se llevan bien y que todos están maravillosamente en armonía con la empresa y con ellos mismos y consigo mismos y con el otro. Hay, digamos, suele haber discusiones y peleas por dinero, por ejemplo. Totalmente. Este profesor que te mencioné, que me había brindado, ¿no? Esta mirada de poder ampliar, ¿no? Mi conocimiento, él siempre decía, la sangre nos une, el dinero nos divide, ¿no? A medida que pasa el tiempo, la familia crece, y bueno, la relación de hermanos no es la misma que la relación de primos, o sea, ya desde la crianza, la formación, bueno, hay sistemas ya distintos, ¿no? Ahí entran a jugar estos temas de los sistemas familiares. Sí, sí. O cuando inicialmente son padre o padre, madre e hijos y después se incluyen o intervienen las nueras o los yernos, ahí ya también Exacto, hay ¿sí? intereses Bueno, diferentes. ese es otro tema también de intervención. Hay familias que en el protocolo familiar dejan sentado que en la empresa familiar solo trabajará la familia consanguínea, no los políticos, no los políticos, ¿sí? Incluso en caso de divorcios, en caso de muertes y demás, queda regulado qué es lo que se va a hacer para evitar que estos consanguíneos ingresen a la empresa familiar. Todo eso se trabaja en el protocolo familiar. Claro. Y a la hora de elaborar ese protocolo, seguramente has estado presente en unos cuantos casos, ¿Sí? ¿logran llegar a consensos Bueno, rápidamente? Hay muchas eso cuestiones que salen depende cuestiones del del tipo de pasado. familia. Depende Claro. del tipo de familia, las características de los miembros que conforman esa familia. Hay familias que sus miembros tienen otro nivel de madurez diferente. Hay otros que están más enredados en estos conflictos, ¿no? De rivalidades, de celos. Entonces, bueno, son uno puede trabajar en función de la complejidad de la familia y la complejidad, ¿no? de los temas y de las situaciones que ellos tengan actualmente. Siempre es importante realizar un protocolo cuando el agua está calma, por así decirlo, ¿no? Claro. Cuando no hay un conflicto que está emergiendo, que ya se haya cristalizado, ¿sí? Porque, bueno, también toda la parte emocional, ¿no? Que es otro campo también importante, ¿no? En donde trabajamos como coach, favorece. O sea, si estás enojado, difícilmente tus decisiones vayan a ser muy acertadas, ¿no? Porque estás totalmente en el enojo, atrapado, Es entrampado. lo que te habilita siempre dicen los expertos en estos temas que nunca hay que tomar decisiones bajo el efecto de una emoción. Exacto, sí, Ni sí, enojo, ni sí. frustración, ni incluso ni tristeza. Hay que esperar, conectar con la emoción y luego, porque siempre te va a habilitar tal vez a acciones que después vas a lamentar, ¿no? Claro, o no vas a ver tantas posibilidades de acción, Claro, porque porque aquí se estás trata ahí. de renuncio y no los veo más. Claro, Renuncio, bueno, los tengo en la mesa familiar el domingo. exacto. Bueno, ahí también interviene el coach, ¿no? Con toda su formación y
la gestión emocional en la empresa familiar, cómo llegan a las reuniones, la efectividad de las reuniones, de la comunicación, cómo se desvían de temas o pueden seguir un orden del día, que es importante tenerlo, ¿no? Para no entrar a picotear temas que no se cierran, no tienen que ver con el objetivo y terminan generando malestar. Entonces, claro. Claro, claro. Incluso la cultura, se me ocurre que el coach puede trabajar también en el desarrollo de la cultura Totalmente, de esa empresa totalmente, familiar, ¿no? totalmente. La gestión del cambio, la gestión del Claro, cambio. de O sea, conflictos, claro, porque una cosa es saber que es importante cambiar y demás, y otra cosa es poder hacerlo, estar en condiciones o pedir ayuda para poder hacerlo. claro. Adaptarse también a los cambios, a los tiempos que corren, ¿no? A veces escuchás a los dueños, personas grandes, incluso de dos generaciones más, más antiguas que la mía, ponerle personas de 70 y pico, 80, que te hablan de cómo se hacían las cosas ¿Sí? en los años 50, los años 60, y hablan con sus nietos, que hoy son generación Z, por ejemplo, y a veces, si estas personas son lo suficientemente abiertas para aprender incluso de las nuevas generaciones, es Claro, fantástico, ¿no? claro. Esa Y habilidad, esa versatilidad más allá de la edad. Pero a veces no, a veces quieren seguir haciendo las cosas de la manera que se hacía. No, bueno, pero exactamente, bueno, yo confiaba en el bueno, proveedor y yo confiaba en to- el cliente. Bueno, pero ahora exactamente. cambiaron, claro. Y hoy, Pat, conviven en una empresa familiar hasta 4 generaciones, te digo. Claro. Depende en qué generación esté la empresa familiar, pero bueno, hemos tenido muchísimos casos en donde hay una convivencia de hasta 4 generaciones, en donde todo lo que vos estás diciendo, te imaginas que es sumamente importante poder trabajarlo, ¿no? Claro. Incluso, por ejemplo, en la pandemia muchos fundadores grandes tuvieron que quedarse en la casa y bueno, toda la parte de la digitalización, bueno, estuvo en manos de nietos, de hijos Claro, de los menores, bueno, claro. hubo un espacio de posibilidades para ello La que virtualidad era impensada, ¿te acordás? Para esta exacto. generación, es decir, ¿cómo no vas a venir a trabajar todos los días de 9 a 6? Bueno, Imposible, ¿no? totalmente, totalmente. Muchas veces ese es un punto de constante discusión, ¿no? O sea, lo Mm, importante para otra generación era el tiempo de permanencia, ¿no? En un espacio físico. mm, Nosotros cuando trabajamos la parte de estructura, la parte organizacional, se trabaja más que nada sobre resultados, o sea, qué mm, resultados necesita generar tal persona en tal puesto. Bueno, si lo claro. hace en 1 hora, en todo un día, en medio día, o sea, vemos resultados, Claro. trabajamos. Bueno, eso es ir cambiando también la mirada y el enfoque y privilegiar qué es más importante, ¿no? Bien, buenísimo, Raquel, muy interesante. El tema da para hablar, obviamente, largo y tendido, Es muy rico, es muy rico. pero para ir cerrando, ¿qué desafíos entendés que los coaches que quieran intervenir en empresas familiares tienen que tener en cuenta y qué necesitan estudiar o cómo podrían prepararse Bueno, para ser efectivos em, en esos espacios? perfecto. Yo formo parte de la comisión directiva del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. IADEF es la sigla. Y ADEF. Bueno, Bien, IADEF realiza, es una ONG que dentro mm, de sus propósitos está la sensibilización y capacitación, no solamente a miembros de la familia, sino también a distintos profesionales que intervienen en las empresas familiares, ¿sí? mm, De hecho, ahora, el 6, 7 y 8 de marzo próximo, se realiza un nuevo seminario internacional de empresas familiares. bien. Convocamos a especialistas de todo el mundo sobre distintos temas de interés. Ahí pueden participar, se pueden inscribir. Yo después te dejo el link de inscripción para que las personas que estén interesadas. Eso se realiza acá en Buenos Aires.
Bien. ¿Es Em, virtual o presencial el evento? eh, Se puede hacer de las dos maneras. Virtual, algunas ponencias y demás, y bueno, presencial otras. Hemos ido creciendo en este instituto que está desde el año 2010. Tenemos sedes en varias provincias del país y te dejo un dato interesante. Se creó el registro de consultores certificados, ¿no? Porque Ah, por ahí buenísimo. muchos profesionales dicen, bueno, yo trabajo en empresas familiares, pero bueno, no tienen una formación Evidente. integral, tienen una Claro. formación a lo mejor desde su área de conocimiento, de su formación, ¿no? Después se ha creado también el registro de mediadores, ¿sí? En empresas familiares. Y Ujú. sería muy interesante poder crear un registro de coach que estén certificados, credencializados, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando son profesionales idóneos, ¿no? Claro. En su campo y, por supuesto, con formación en empresas de familia para Ujú. tener claro este contexto general de las empresas ¿Y dónde familiares. pueden formarse para aprender más sobre empresas de familia? Y luego Eh, eh, certificar? en el En IADEF, el IAD. Ah, en el genial. IADEF. Yo te paso después los links, o si ponen IADEF, .org, también van a poder Acceder a los cursos, llegar. No hay ningún capacitación problema, me contactan, no hay ningún problema, Pat, las personas que estén online. interesadas y demás, en brindar más información. Y también escribiste un libro o sos coautora de algún libro. Sí, sí, sí. Escribí tres Mm, como coautora. La mm, profesionalización en la empresa familiar, la mujer en la empresa familiar, las nuevas generaciones en la empresa familiar, y ahora estoy escribiendo para el próximo libro de este año, que es El dinero y el poder en las empresas de familia. ay, buenísimo. ¿Están disponibles dónde? ¿En Amazon? ¿Cómo se Sí, pueden sí, 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 se pueden comprar de manera digital online? Muy bien. O en exacto, sí. Kindle. Perfecto. Sí, Buenísimo. sí, sí. Bueno, espero, por lo menos en lo que a mí respecta, esta conversación brindó todos los aspectos, todas las variantes, todas las circunstancias que tienen que ver con la especialización en empresas familiares, para que quien escuche el video y tenga más interés, se contacte o entre a IADEF o se contacte con Raquel o a través de ICF Argentina, llegar a Raquel Perfecto, sí, estoy disponible para... precisamente profesionalizar, especializar, para que el sí, coach apunte su oferta de valor en exacto, un espacio en el que realmente pueda lucirse y ayudar obviamente a las empresas que son tan importantes a desarrollarse y a generar más puestos de trabajo y generar más riqueza para, exactamente, para mejorar la situación social, sobre todo, ¿no? Cuantas más empresas creamos, más trabajo generamos y más riqueza para precisamente aplicar en aquellos espacios donde hace falta, ¿no? Educación, salud, en fin, totalmente, calidad de vida. ¿Eh? totalmente, Muchas gracias, totalmente. Raquel. Un placer Bueno, hablar un placer siempre. Muchas haber gracias por compartido tu este tiempo. espacio, Pat. Muy bien, seguimos en contacto. Gracias. Dale, muchas gracias.